Cuando uno va a la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, en Primera los Corintios, donde estamos deteniéndonos, capítulo 3, ¿verdad? Ahí nos estamos deteniendo, 16, dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sí, hermanos, este templo, morada del Espíritu Santo, centro de captación de la inversión de Dios, es templo de Dios. Y por eso el versículo 17 es tan fuerte, hermanos, pero tan fuerte. Dice el versículo 17: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él. Esto es fuerte. Espiritualidad es entendernos templo del Espíritu Santo, no altar de sacrificio del pecado. ¿Para qué estamos dispuestos nosotros, hermanos? En serio. Mire, yo veo hombres venidos a Cristo y mujeres venidas a Cristo luchar contra dependencias. Y hasta que no comprenden que su cuerpo, al cual le meten lo que sea o le metemos lo que sea, hasta que no entendemos que ese es un lugar santo, nosotros lo seguimos usando de basurero, de depósito de lo que usted quiera. Llámele como quiera, llámele alcoholismo, drogadicción, pornografía, lo que quiera. Y dice el Señor: ¿quieren ser espirituales? Recuérdense que son templo santo, no piedra de sacrificio de pecado. Y el versículo 17 lo deja uno, porque la carta está escrita a creyentes, no a incrédulos. La carta de Pablo está escrita a los santos de la iglesia en Corinto, llamados a ser santos por la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Y a ellos les dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermano querido, si le seguís metiendo lo que le estás metiendo, estás destruyendo el templo. Es inversión, es espiritual el asunto. Es espiritual. ¿Qué le vamos a meter a este templo? ¿Vendedores, cambistas, basura, pudrición? ¿O vamos a respetar esta inversión de Dios? Ahí hablamos de ser espirituales y no carnales. La otra expectativa que Dios tiene rápidamente, porque en realidad, hermanos, tenemos que estar claros en esto. Él tiene una inversión en nosotros y tiene una expectativa de que nos comportemos como hijos adoptivos espirituales, no como esclavos de la carne. Fuimos declarados libres, completamente libres. El pecado es tan fuerte en nosotros como nuestra poca voluntad para decirle que no. No nos atrevemos a decirle que no. Atreverse a decirle: soy libre. No tenés más potestad sobre mí, soy hijo de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijo del mundo, usted lo sabe bien. Y hay una gran diferencia también entre vivir como hijo verdadero o como si uno fuera hijo de a saber de qué pecado. Y de veras, hermanos, Él pagó un precio por nosotros para comprarnos con su sangre. Fuimos pagados por precio para ser liberados del mercado de esclavos. Y por eso es que había un corito hermoso que se cantaba 2 Corintios 3:17, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu, y ahí donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. Y decíamos: libertad, libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Y sabe cómo lo entendía yo? Perdóneme, yo voy a hablar por mí. Hay libertad del Espíritu cuando se genera un culto y el Espíritu se mueve libremente. Ahí hay libertad. Salte, muévase, brinque, alabe. Hay libertad. Y es cierto. Pero debo decir
que el texto particularmente se refiere a la gran libertad que tengo como hijo adoptivo de Dios para no estar esclavizado más al pecado y a la carne. Pero ahí ya no cantamos el corito. Porque el corito es lindo para cantarlo en el ambiente de un culto, pero no es tan lindo para decirle al pecado que me satisface tanto y me gusta tanto, no, yo soy libre de ti, de lo que sea el pecado, soy libre. No tengo por qué ceder. Eso es actuar en el Espíritu. Así dice la palabra. Ahí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermano, ¿tiene usted el Espíritu de Dios, sí o no? Yo sé que sí. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad, gran libertad. Esto es lindo, esto es una buena noticia, hermanos. No más esclavos de la carne, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad como hijos adoptivos de Dios. Ya no soy perteneciente a este mundo, ya no. Puedo decirle que no. Es más, atrevámonos esta semana a decirle, siempre que hago esto me acuerdo de un pastor amigo mío muy querido, ¿verdad? El pastor Jorge Campo. Él cada vez que estaba en desacuerdo con algo y era alto así, los brazos le bajaban de las rodillas, ¿verdad? Porque había sido basquetbolista, parecía, no sé, como brazos de orangután, ¿verdad? Y larguísimos. Y si usted estudió en el inframen en los años 75, 78, por ahí, 76, 76 hasta ahí, era el famoso hormiga de la selección de basquetbol del inframen, extraordinario basquetbolista. Cada vez que él decía que algo no le parecía o no estaba de acuerdo, levantaba la mano y una mano de este vuelo y un dedo como de este tamaño decía no, así enfáticamente. Pruebe esta semana, hermanos, pruebe con todo su corazón a decirle no a ese pecado que hasta hoy en la mañana le ha detenido atado con una mentira. Usted no es hijo de eso, usted es hijo de Dios, y si es una persona espiritual, usted tiene libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ese es el tema. Hoy es libre usted. Hoy entiéndase libre. Y lo último que voy a mencionar es que la otra expectativa, Dios tiene una expectativa de que nos entendamos templo espiritual, no carnal. Que nos entendamos hijo adoptivo espiritual, no carnal, no hijo de la carne. Y en tercer lugar, que nos entendamos como cristianos espirituales, no carnales. Y dice Pablo, de manera, hermanos, que yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso es bien sencillo. Toda forma de división y de contienda es carnalidad. Los pleitos al interior familiar, las divisiones, las contiendas, es porque hay carnalidad en la familia. Y si usted dice, pastor, mire, estoy pasando un grave momento de carnalidad, la única cosa que le puede llevar para adelante es quizás revisar los textos de la Biblia que hemos leído. Mire que ni el mensaje que he predicado, la palabra, y que la palabra le dé libertad, y que usted pueda vivir feliz como genuino hijo de Dios y comer manjares de Dios. Entonces hablemos de manjares, entonces hablemos de carne. Pero en esta mañana es como ratificar o que usted reitere o confirme para usted personalmente si de verdad el Espíritu de Dios está haciendo todo lo que Dios anhela que haga en nuestras vidas. Pero si nuestra lengua nos traiciona, si nuestra carne nos juega pasada, si nos gana fácil, si perdimos la capacidad de decir no, si seguimos sujetos a así lo digo yo y así lo creo yo, olvídese. Es más, si usted quiere puede tener grandes experiencias, pero yo diría que siempre habría que revisar si genuinamente somos personas espirituales. Si yo le hiciera a usted una pregunta viéndole a los ojos y usted me la pudiera hacer a mí,
y yo le dijera, bien hermano, ¿cómo le hablo? ¿Le hablo como a carnal o le hablo como espiritual? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? ¿Qué me diría? En la humildad de sus pensamientos, probablemente me diría, no soy tan espiritual como quisiera y soy más carnal de lo que quisiera. Y es una muy buena respuesta. Que la gracia de Dios, hermanos, yo no puedo hacer eso, pero la gracia de Dios debe llenar sus corazones y darnos cuenta de qué estamos hablando cuando vamos a crecer. Crecer. Yo anhelo ser más maduro de aquí en adelante. Anhelo crecer. Algún día, como dice la palabra, vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no se conforme a esta medida que tiene ahora. No pare de crecer. Siga considerando si espiritualmente nuestra espiritualidad es contagiosa o no. ¿O no? Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Hable con Dios, un segundito hable con Dios. Si Dios le preguntara a usted lo mismo, ¿cómo debo de hablarte a ti? ¿Como a espiritual o como a carnal? ¿Qué le diría a usted? Perdón, Señor. Perdón porque nos hemos dejado seducir por los valores, por la filosofía, por el qué dirá este mundo. Porque lo común, Señor, lo que hace el mundo es lo que todo mundo aplaude también. Porque si no vivimos conforme a Él, vamos a ser inadaptados. Perdónanos, Señor, por no aceptar ser inadaptados. Y ayúdanos a ser inadaptados en este mundo perverso. Que debemos amar a las personas del mundo. Que debemos dolernos, Señor, de la situación de este mundo. Que debemos enfrentar la obra de Satanás en este mundo. Pero, Señor, en primera instancia, ayúdanos a tener una actitud genuinamente espiritual. Templos tuyos, Señor. Hijos tuyos, que con dignidad llevemos tu nombre en nosotros, Señor. Maduros, no carnales, maduros. Quita de nosotros todo sentido de contienda, de envidia, de celos, de división. Une los hogares, Señor. Aparta cualquier pecado, cualquier cosa que está agobiando nuestros hogares y hazlos libres también. Danos libertad, ya nos diste libertad, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de ella, porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Haz que nuestro espíritu sea confrontado por tu espíritu. Solo tu Espíritu Santo puede darnos convicción de pecado. Solo Él nos puede corregir también. Redarguir, enseñarnos que estamos bien o estamos mal. Esta mañana, Señor, ayúdanos a llevar en nuestra mente la realidad de que cuando nos volvemos espirituales, genuinos, continuos, permanentes, consistentes, todas nuestras áreas de influencia van a ser afectadas también por tu Espíritu Santo que mora en nosotros.